Conectamos vía telefónica con el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha y además vicepresidente de las Cortes Regionales, José García Molina. Contrastamos junto a él diferentes frentes informativos a través de la Cerca y sin más, como siempre, le damos las buenas tardes y sobre todo las gracias por compartir con nosotros estos minutos. Señor García Molina, ¿qué tal está? ¿Cómo sigue? Pues muy bien, muy buenas tardes a vosotros también y siempre un placer estar con vosotros. Varias cuestiones que otear y por empezar contrastando su postura me gustaría palpar algo de pura actualidad en lo nacional. Querría saber su valoración sobre esta última encuesta del CIS que se ha conocido esta misma mañana, que refleja que el PP volvería a ganar las elecciones con un 31,5%, el PSOE recuperaría la segunda posición con un 19,9% y Podemos se quedaría a 2 décimas con ese 19,7%. Esto siempre refleja una foto fija de un momento determinado, pero no sé si usted aprecia detrás alguna circunstancia concreta. Lo que no, o sea, yo creo que es verdad que las encuestas siempre reflejan, como te decías, un momento, ¿no? A veces, en estos 2 años, hemos dicho que el tiempo político se ha acelerado tanto que a veces las encuestas envejecen en apenas 2 días, ¿no? Hay muchos factores que han acontecido en estos últimos días, especialmente en las filas del Partido Popular, pero también en las primarias del Partido Socialista, etcétera. Todos estos son factores que al final influyen en el ánimo o en la visión de los encuestados, ¿no? Pero lo que también hemos aprendido en estos 2 o 3 años es que las encuestas se equivocan bastante, ¿no? Yo que vengo Sobre de todo las en ciencias España, ¿no? sociales sobre todo en España, efectivamente, en otros países parece que se equivocan menos, ¿no? Pero bueno, yo creo que también eso tiene que ver no solo con el saber hacer de los encuestados o con la falta de saber hacer, sino también de los encuestadores, perdón, sino también a veces con el perfil, ¿no? De los encuestados, que a lo mejor pues hay mucho voto encubierto o gente que no quiere decir cuáles son preferencias. En cualquier caso, ¿no? Yo creo que son estimaciones que siempre hay que tenerlas en cuenta, pero afortunado o desafortunadamente, yo creo que no nos podemos fiar demasiado. Yo, al menos en lo personal, le otorgo siempre un valor muy relativo a las encuestas que han ido apareciendo últimamente por eso, ¿no? Porque vivimos un escenario político muy, por un lado a veces muy acelerado, muy variable, ¿no? Muy poco sólido. Ya no son las encuestas de cuando el bipartidismo de alguna manera está fuerte y los datos eran más fiables, entre otras cosas porque había prácticamente solo dos opciones, ¿no? Que elegir. Ahora el abanico político se ha abierto mucho y yo creo que va a haber mucha más variabilidad. En cualquier caso, se ha hablado mucho esta mañana de esa recuperación de la segunda posición por el Partido Socialista, pero analizando los datos, en general se ve que todos caen alrededor de 2 puntos en la confianza hacia los ciudadanos y que el único que ganaría un poco de tregua sería Ciudadanos, de modo que la caída se da en varias formaciones políticas. Claro, si uno estudia no ya al corto plazo, sino al largo plazo, en este país el Partido Socialista o el Partido Popular han llegado a tener 11 millones de votos. Yo creo que eso lo explica casi todo. Recuerdo cuando en las europeas de 2014, ¿no? Con la irrupción de Podemos por un lado, que seguramente fue la noticia que más se resaltó, pero había otra noticia y es que eso que habíamos llamado el bipartidismo estaba no solo en franco retroceso, sino en problemas graves, ¿no? No tanto solo por la cantidad de gente que había dejado de votarle, sino por la muchísima gente que ha empezado a abstenerse, ¿no? Y que creo que es uno de los síntomas de ruptura clarísima respecto a las políticas que se han dado hasta ahora, ¿no? La abstención como otra de las formas de impugnación de las políticas que nos han traído hasta aquí, ¿no? Yo creo que eso ya ha llegado aquí para quedarse, ¿no? Desafortunadamente, quizá en algunos casos, porque a mí me gustaría que sobre todo el tema de la abstención fuera mucho menor de lo que sigue siendo en este país, ¿no? Pero creo que ese es el dato, ¿no? Más allá de décimas arriba o décimas abajo, creo que los dos grandes partidos, los que se han disputado la hegemonía electoral y política en el país, en algunos casos están prácticamente en el 50% de los votos que llegaron a tener en algún momento, y yo creo que eso les debería hacer reflexionar. En la actualidad de este martes, ya a nivel regional, además del comienzo de FENAVIN, pues hemos visto, por ejemplo, el inicio de la tramitación de la ley para el estímulo de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha. Tiene el objetivo de fomentar igualdad social y distribución equitativa de renta. Me gustaría contrastar bajo qué perspectivas arranca esta tramitación a ojos del Grupo Parlamentario de Podemos. Bueno, yo, sinceramente, a veces me da la sensación de que
las buenas intenciones y las políticas que están enmarcadas, digamos, en objetivos que a priori son muy buenos, al final van a depender siempre de cómo se implementen, ¿no? De si se tiene la inteligencia, a veces, por un lado, de aprovechar las oportunidades que se abren, ¿no? Es verdad que no basta, es algo que repito muchísimas veces en las Cortes de Castilla-La Mancha, en los plenos. No basta con llevar dinero, que claro que es importante, ¿no? Lo que sobre todo hay que pensar es qué hacemos con los recursos que tenemos y si los invertimos de manera que tengan un efecto multiplicador, ¿no? Lo digo por las políticas, incluso por las políticas sociales, ¿no? Cuando nosotros propusimos el famoso Plan Podemos, no pasaba por invertir mucho más dinero, el dinero era prácticamente el mismo, sino por invertirlo de manera que tuviera un efecto multiplicador y que tuviera un efecto, digamos así, de retorno a la sociedad en su conjunto. Las políticas pueden ser un gran fondo donde se mete mucho dinero y apenas hay efecto, o pueden ser, digamos, un espacio donde el dinero que se invierte, insisto, retorna de alguna manera. Yo creo que la clave va a estar ahí. No sé si se invierte en 300, 400, 500 o que insisto, no es que eso no sea importante, ¿no? Sino sobre todo cómo se invierte. Bueno, vamos a esperar a la implementación de esas políticas y veremos si no se quedan otra vez en una declaración de buenas intenciones, pero que no acaba teniendo un efecto real en los lugares y sobre todo no acaba teniendo un efecto de, como decía, ¿no?, multiplicador en la dinámica económica y en la dinámica social de las ciudades de nuestra región. Vamos a ser prudentes, ojalá lo tengan, pero habrá que esperar. Rebobinando un poco el tiempo, acaba de cumplirse un mes de ese rechazo al proyecto de ley de presupuestos regionales para 2017. ¿Considera usted que ya los grandes ecos o la tempestad que rodeó a ese momento va amainando en Castilla-La Mancha o todavía quedan cosas que decirse entre PSOE y Podemos a través, fundamentalmente, hay que decirlo, de los medios de comunicación? Bueno, yo creo que a través de los medios de comunicación quien ha azuzado y quien ha provocado esa tempestad ha sido el gobierno. Nosotros, desde luego, no hemos tenido ni demasiado eco ni hemos dicho nada que no pensásemos en un sentido estricto, como que unos presupuestos, si quieren que tengan el aval de Podemos, tendrían que ser negociados y no impuestos, ¿no? Y unos presupuestos que quisieran tener el aval de Podemos tenían que implicar un giro no solo cuantitativo, que insisto, fíjate lo que le estoy diciendo un poco como antes, que quizás no es la única parte, no es ni siquiera la parte esencial, sino que con el dinero que tengamos empecemos a hacer otras políticas. Y ahí nosotros propusimos un montón de enmiendas, 25 en concreto, que tenían que ver con la recuperación decidida de la educación pública, de la sanidad pública, del sistema de dependencia, regulación de altos cargos, la minimización de la externalización de servicios a través de la Fundación Impulsa, y el gobierno lo votó todo en contra, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese momento de extrañamiento, no sé muy bien por qué, porque si tú planteas en unos presupuestos que vas a ser mucho más exigente que el año pasado, que vas a proponer enmiendas para que haya un giro político en la región y el gobierno las presenta, las tira todas y no negocia ninguna, no sé cómo esperaban que pudiésemos aprobar esos presupuestos, ¿no? A partir de ahí, en lugar de intentar solucionar los problemas, lo que creo que ha hecho el gobierno es utilizar por un lado, los medios de comunicación, ¿no?, y por el otro lado, los recursos de la propia Junta de Comunidades que pagamos entre todos para hacer una especie de campaña bastante, no sabría qué calificativo decir, ¿no?, pero bastante problemática hacia Podemos, ¿no? A partir de ahí, bueno, nosotros estamos esperando que si el gobierno realmente quiere negociar, y digo negociar, no imponer unos presupuestos, lo dijimos el mismo día que votamos en contra, siempre vamos a estar dispuestos, pero no de esta manera, no de estas formas y no esos mismos presupuestos. Tendríamos que partir de esa base, pero llegar a negociarlos. Lo he dicho muchas veces y lo repito, creo que este gobierno gobierna solo, eso es una evidencia, pero no gobierna en mayoría. Y yo creo que están haciendo como si tuvieran la mayoría para hacer lo que ellos quieren. Usted proponía un debate con García Page en la televisión pública sobre los presupuestos. Desde el Gobierno dijeron que el escenario de los debates son las Cortes y usted aceptó debatir los presupuestos, pero con el presidente autonómico, dijo. ¿Ha obtenido ya alguna respuesta sobre esto o todo sigue igual? No,
No, pero lo del debate en la televisión no es un capricho y tiene que ver con lo que acabo de decir ahora, ¿no? El gobierno ha utilizado los recursos de todos, los recursos que pagamos con los impuestos de todos, para hacer una campaña partidista, ¿no? Bueno, ya que la televisión pública la pagamos con el dinero de todos también, al menos que las demás visiones. Yo no proponía solo un debate con el presidente, incluso dije que tampoco me importaría para nada que estuviera la tercera fuerza en discordia que ha estado en estos presupuestos, que es el Partido Popular. Yo creo que sería bueno que los tres secretarios generales de cada partido se pusieran delante de las cámaras y le explicaran a la ciudadanía en vivo, en directo y en abierto para todo el mundo cuál ha sido la posición de cada uno, ¿no? Luego me decían que en las Cortes, y decía, pero si es que el problema es que el presidente Emiliano García Paje todavía no hemos tenido ni un solo debate en las Cortes, exceptuando el debate del Estado de la Región, que todos sabemos además que la dinámica parlamentaria no es muy propicia a debate, es más propicia a monólogos, cada uno dice lo suyo porque no hay una posibilidad de réplica real, ¿no? Entonces, bueno, esa era nuestra propuesta. Incluso si quieren que lo hagamos en las Cortes, perfecto, pero televisado, que la gente lo pueda ver, con los recursos de todos. Y no, de momento seguimos sin respuesta. Muchos colectivos de Castilla-La Mancha hoy, más que de que haya un debate, quizá son más partidarios de que lo que haya sea negociación para que al final se puedan acabar aprobando unos presupuestos para Castilla-La Mancha este año. ¿Ve factible que eso se produzca o la tensión es demasiado grande? ¿Cuál es la situación? No, a ver, nosotros estamos muy tranquilos y muy convencidos. Quizá no interesa, más que tensión es falta de interés por cualquiera de las dos partes. No, pero el que tendría que intentar, claro, el que tendría que intentar negociar los presupuestos, porque es quien tiene que sacarlos adelante, es el gobierno. Cuando el gobierno, después del día 7 de abril, no ha vuelto a ponerse en contacto con nosotros para negociar los presupuestos, debe ser que no tiene demasiado interés y que parece que le interesa más pues a esta campaña, ¿no?, que estábamos diciendo contra Podemos, o explicarle a la gente cosas que no son verdad, como por ejemplo que no hay presupuestos. Porque claro que hay presupuestos, lo que hay que decirle a la gente es que los presupuestos que hay son los del año 2016, que tenemos unos presupuestos prorrogados, como por cierto pasa también en el conjunto del Estado español, que hace tiempo que no tenemos presupuestos nuevos. Es más, el Partido Socialista se echa las manos a la cabeza de que no haya presupuestos y parece que sea el acabose, y sin embargo, en el conjunto de España, en el país, va a votar en contra de los presupuestos de Mariano Rajoy, ¿no? No entiendo si es tan vital que haya unos presupuestos, sea el precio que sea, ¿por qué no hacen en España lo que nos están pidiendo que hagamos aquí? Supongo que ellos piensan que los presupuestos de Rajoy son muy malos. Bueno, nosotros pensamos que los presupuestos de Paje no eran tan buenos y que, por lo tanto, si nos sentamos a negociar, pues habrá esa posibilidad. Pero que quien tiene que dar el paso de esa negociación no es el partido que está en la oposición, es el partido que está en el gobierno. José, ¿hasta qué punto esa postura que públicamente a través de una carta evidenció su compañero David Llorente a raíz de lo ocurrido con los presupuestos supuso un problema o una situación incómoda para el propio grupo parlamentario de Podemos sobre lo que había ocurrido? Yo sinceramente lo que pasó con mi compañero, y lo he dicho en otras ocasiones, lo que me produjo fue sorpresa, más que otra cosa, ¿no? Porque tanto mi compañero como yo hemos estado a lo largo de toda la tramitación de los presupuestos en todas las comisiones, en las comisiones primero con los consejeros, en las comisiones de debate de los presupuestos donde ya propusimos las enmiendas con los diputados y finalmente en el Pleno. Y la decisión la tomamos unánimemente el grupo parlamentario y el Consejo de Coordinación. Yo no me imagino que alguien que está más de un mes negociando unos presupuestos no sabe una hora antes lo que va a votar. Entonces me extrañó muchísimo que 4 días después de la votación aparezca, además, en un artículo de prensa o en una carta lanzada a la prensa, en lugar de plantearlo en el grupo de parlamentario, estas declaraciones de mi compañero. La verdad es que es sorpresa y no lo sé, yo siempre he dicho que creo que hay que preguntarle a él por qué ha hecho eso. Desde luego, a mí y al grupo parlamentario, al resto de los compañeros del grupo parlamentario no ha dejado de provocarnos más que sorpresa, ¿no? Una cierta consternación, porque desde luego todos sabíamos lo que iba a pasar en el grupo parlamentario, claro. Por último, junto a ambos, tanto a David Llorente como a usted, otro tercer candidato, en este caso Fernando Barredo,
optan desde este próximo fin de semana a la Secretaría General de Podemos en Castilla-La Mancha en ese periodo de votaciones, cuyo resultado se va a conocer el 22 de mayo. Lo que suceda en ese proceso interno puede acabar siendo importante para que la región apruebe o no unos presupuestos para 2017, porque conversando hace unos días con David Llorente sí que aseguraba que iba a ser una ocasión para de alguna manera presentar las diferentes propuestas que se mantendrían también en relación al tema de los presupuestos y si habría o no que consultar a las bases, a los círculos, cualquier decisión relacionada, por ejemplo, con esta cuestión. Claro, aquí es que vuelvo a lo de la sorpresa. El año pasado, cuando estuvimos en el debate de los presupuestos, y además el responsable de la Comisión de Presupuestos es mi compañero David Llorente, ¿no? El año pasado David en ningún momento propuso que hubiera que consultarle a los inscritos si había que aprobar o no los presupuestos. Y este año en ningún momento lo trajo ni al Consejo Ciudadano, ni al Consejo de Coordinación, ni al Grupo Parlamentario. Claro, la pregunta que me surge es, cuando se van a aprobar los presupuestos no hay que preguntarle a los inscritos y cuando no se van a aprobar los presupuestos sí que hay que preguntarle a los inscritos. Yo creo que si hemos funcionado así todo el tiempo, no entiendo por qué, insisto, unos días después mi compañero cambia absolutamente de criterio, ¿no? Yo creo, insisto, que la aprobación o no de los presupuestos en buena medida está en manos del gobierno, que es quien los presenta, quien tiene que defenderlos y quien tiene que buscar los apoyos. Y si quiere el apoyo de Podemos, que no están las Cortes para decorar ni para llenar de color las Cortes, sino para hacer políticas que cambien en buena medida aquellas que dejó en herencia María Dolores de Cospedal, si quieren nuestro apoyo van a tener que cambiar. Es que resulta que las políticas de Paje son el lado izquierdo de lo mismo. Hemos cambiado algunos decimales, hemos cambiado algunos tantos %, pero no hemos cambiado las políticas ni en educación, ni en bienestar social, ni en dependencia, ni en sanidad. Son prácticamente las mismas políticas. Nosotros no podemos apoyar eso. Si alguno de mis compañeros llega a la Secretaría General y lo propone, bueno, pues tendrá que explicar el por qué vamos a dar continuidad a unos presupuestos que, sinceramente, insisto, son muy parecidos en el fondo político a los que hemos heredado de etapas anteriores. Nosotros teníamos un compromiso con este gobierno en un acuerdo de investidura. Sabíamos que no se podía hacer todo de golpe. Dijimos que en los primeros presupuestos se trataba de superar de alguna manera los presupuestos de María Dolores de Cospedal y de superar de alguna manera la etapa Cospedal en su conjunto. Pero es que hemos llegado a los segundos y después de haber tenido que romper el acuerdo de investidura, no ha habido ningún giro político. Yo no creo que Podemos viniera a hacerle los coros al Partido Socialista y yo no creo que Podemos viniera a aplaudir lo que hace el Partido Socialista. Nos toca ir juntos si no queremos que el PP gobierne, pero ir juntos no significa que seamos sumisos. Por lo tanto, yo sinceramente creo que la clave de los presupuestos está, por un lado, en que el gobierno tome decisiones que impliquen cambio y por otro lado, que en Podemos no perdamos de vista que no hemos venido, insisto, a hacerle los coros a ninguno de los otros dos partidos, sino que tenemos un programa propio, una idea política propia y que lo que queremos es un cambio real en esta región. Ahí la clave de los presupuestos y la clave de lo que suceda en el proceso interno de Podemos en Castilla-La Mancha. José, ¿dónde estará? Más de 10.000 inscritos van a poder participar desde este próximo domingo. Bueno, yo creo que aquí cada uno tiene que plantear el Podemos que quiere, ¿no? Pero tiene que plantearlo no desde la abstracción, sino desde la realidad de lo que cada uno ha hecho, ¿no? Yo desde luego creo que lo que podemos explicar es cómo se ha configurado Podemos en esta región, cómo hemos hecho algo histórico, que es que en un lugar, digamos, complejo para experiencias políticas alternativas, ¿no? Como es Castilla-La Mancha, logramos irrumpir en las instituciones y ser determinantes, y que no tenemos que perder eso de vista, que no tenemos que perder qué es lo que nos trajo y en qué depositó la gente su confianza. Yo creo que la gente que nos ha votado era porque realmente quería un cambio, y si se nos percibe de alguna manera como una simple muleta del Partido Socialista o del Partido Popular, creo que habremos hecho un flaco favor a la confianza que nos prestó la gente, ¿no? A partir de ahí, yo creo, insisto, que dada la aritmética y mientras no gobernemos, pues siempre tendremos que elegir compañeros de viaje. Y por supuesto, si me hacen elegir,
siempre voy a elegir al Partido Socialista antes que al Partido Popular, que hemos dicho siempre que ni por activa, ni por pasiva, ni por gestora vamos a proponer que esté en el gobierno. Pero un compañero de viaje es alguien con quien te tienes que entender. Un compañero de viaje es con quien negocias la hoja de ruta. Un compañero de viaje no puede ser alguien que te dice este es el camino, o vas conmigo o estás contra mí, ¿no? Y eso es lo que nos ha pasado en los últimos meses con el Partido Socialista. Yo espero que podamos entrar en una nueva etapa de negociación y de entender que la región seguramente necesita cambios y necesita unas políticas distintas. Pero si no, pues ahí tienen a los 16 diputados y diputadas del Partido Popular, con los que quizás se entiendan mejor que nosotros. Es una opción que no cabe descartar del todo, ¿no? Muchísimas gracias, José, por hacer, como siempre, valoración de lo que acontece en la región a través de la Cerca. Cuídese y estaremos, como no, pendientes de todos estos procesos interesantes. Pues muchísimas gracias a vosotros y hasta la próxima. Hasta luego, gracias.